pues te doy la bienvenida a Sevilla. Empiezo a leer tu libro, pero también he estado mirando quién es Carla. Ajá. ¿Quién es Carla? ¿Niemann se pronuncia así? Sí, está bien, no te preocupes. Es que es un apellido sueco, entonces en realidad se pronuncia Neumann, pero está genial. Niemann, Neumann, me da igual. Todo está estupendo. Bueno, Carla Niemann está mirando quién eres. Me llama la atención porque no es la primera vez que me siento con otro joven que viene de la Fundación Antonio Gala. Ah, mira. Sí, he conocido yo unos cuantos, con lo cual me parece muy bonito poder hablar con voces tan jóvenes, que yo los llamo galianos porque vienen de la Fundación. Me gustaría saber cómo crecéis dentro de los programas que se imparten en la Fundación. Pues yo creo que es el primer contacto que tenemos con esta idea de que la escritura no es solamente un hobby, sino que también es una profesión, es un oficio, ¿no? Entonces fue gracias a la Fundación, yo de repente tomé conciencia sobre la escritura, sobre el arte en general o la creación. Yo lo iba haciendo de pequeña, en la carrera también, escribes tus poemas, escribes tus obras de teatro, pero no sabes que realmente tiene todo un engranaje profesional detrás y que te puedes dedicar a esto. Entonces yo creo que es en la Fundación Antonio Gala cuando dices voy a concentrar todas mis energías y mi esfuerzo en que esto se convierta en mi trabajo, ¿no? Bueno, tu vida ha estado más enfocada a la poesía, especialmente al teatro, por lo que he estado viendo, pero ahora te adentras en la narrativa, en la novela. ¿Suponía esto un reto para ti, Carla? ¿La novela? Sí. Pues es que al final, esto lo suelo decir mucho, pero creo que todos los géneros están de alguna manera interrelacionados, los géneros literarios. Entonces, esta novela justamente empezó siendo una obra de teatro, un monólogo teatral, pero ya tenía de alguna manera como estos aires de novela, porque, bueno, yo creo que está todo de alguna manera intrincado, todo está interrelacionado, y esa voz que es la de la protagonista, podía ser perfectamente la voz en primera persona de una narradora, ¿no? En el caso de la novela. Entonces poco a poco pues se fue volcando en lo que viene a ser la tipología narrativa, pero vamos, que sigue siendo un monólogo en sí, un monólogo teatral. Pero ha sido como un proceso natural, es decir, el texto, la historia en sí es la que te ha conducido a la narrativa. Exacto, yo creo que también fue por una cuestión de querer experimentar, porque al principio es un monólogo con diálogos intercalados de la madre, y ya poco a poco empezó a coger mucho poder la voz de ella, y no tanto de la madre al final se veía involucrada dentro de su monólogo, y fui probando y fui experimentando hasta que finalmente pues empieza a salir esta narración. Bueno, no lo hemos dicho, pero la historia habla de una madre y una hija que matan al novio de la hija. No importa, o sea, sabemos desde el principio que ellas lo han hecho, porque además se consideran culpables. Lo importante es el cómo y el por qué, que eso es lo que iremos viendo a lo largo de la novela. Pero, ¿cómo nace la idea de esto, de un asesinato en estas circunstancias y de este modo? Pues fíjate que el asesinato no era algo que estuviera tan claro. Creo que surgió de forma natural también. Son dos mujeres, que eso sí lo tenía claro, que en esa relación materno-filial, que parece que la una es la otra, que están como mezcladas y fusionadas. Y además es que coincide que yo en ese verano, en 2021, estoy en Garrucha, en la playa de Garrucha, y estoy empezando a escribir esto como obra de teatro. Entonces, entre que me interesan las relaciones de poder que ocurren en las relaciones heterosexuales y las relaciones materno-filiales llevadas a un extremo, dije, es que de aquí no puede salir otra cosa más que un asesinato, o sea, tengo que estirarlo hasta un lugar extremo y tiene que ocurrir algo verdaderamente trepidante y perverso. Yo iba a preguntar por Almería precisamente porque es lógico cuando leemos generalmente las ciudades narrativas son Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Almería me parece una novedad. Y lo sitúas en Almería porque tú estás veraneando en Almería. En ese momento fue una cosa muy particular. En 2021 veraneo ahí y estoy ahí 2 semanas, realmente tampoco todo el verano, y además yo creo que lo ambienté ahí porque bueno, o sea, creo que es un espacio que no llega a ser del todo turístico, pero sí es veraniego. Y digo, a ver, si en algún sitio tiene que ocurrir un asesinato, tiene que ser en una playa que esté un poco más deshabitada. Y dije, Garrucha, ya está, tiene que ocurrir aquí. Bueno, dicen que es un thriller almodovariano, realmente, si empiezas a leer, si lees la sinopsis y después empiezas a leer la novela, te das cuenta de que no le falta razón, porque rezuma ahí ese humor un tanto absurdo que a veces hemos visto en las películas de Pedro Almodóvar. Pero tú, ¿qué le contarías al lector que va a encontrar en las páginas de este libro?
Bueno, pues le diría que se aventurara, que no tuviera ningún tipo de prejuicio, que no tuviera ningún tipo de condicionamiento de moralidad ni nada por el estilo, sino que entrara a leer y que entrara en la mente de esta protagonista, ¿no? Que yo creo que al final no deja de ser un reflejo o un espejo de la mente que tenemos todos, que son pensamientos a veces totalmente estrambóticos y totalmente perversos incluso y perturbadores, pero que no terminamos nunca de verbalizar, pues por esta imagen, cómo nos relacionamos desde una imagen pública, ¿no? Entonces yo le diría al lector pues que entrara pues con toda la calma y sin prejuicio ninguno, ¿no? Hay humor, pero también hay drama, es decir, en el libro es como una tragicomedia. Exacto, claro, yo creo que esto era lo importante, ¿no? Si hay drama, pues no caer en el dramatismo, no caer en el regodeo del drama, o sea, vamos a hablar de estas cosas pues tal vez desde el humor, desde la sorpresa, desde el extrañamiento, que eso lo que permite justamente es poder hablarlo pues casi de una manera sorpresiva, de una manera como extravagante, como decías, humorística, ¿no? Y así no se cae en esos lugares, en esos pozos demasiado oscuros. Y no, yo creo que es para generar una especie de movimiento en el lector, ¿no? Me has comentado, has hablado hace un momento de la relación entre la madre y la hija, que son parte de los protagonistas de esta historia, ahora hablaremos de los demás. ¿Esa relación entre madre e hija responde un poco a la relación que vuestra generación tiene con sus progenitores? Bueno, yo creo que en general siempre ha ocurrido que las relaciones, ya sean maternofiliales, paternofiliales, bueno, en general las relaciones humanas, cuando se estrechan demasiado, pues ocurren todo tipo las confianzas se vuelven extremas, se empiezan a estrechar tanto los vínculos y las emociones que hasta llega un punto en el que resulta terrible, incluso perverso, ¿no? Y a mí lo que me interesaba era retratar pues esto, dos mujeres que están habitadas por la ausencia, atravesadas por el duelo y que lo único que tienen es la una a la otra, se tienen la una a la otra y no tienen mucho más. Entonces eso es lo que hace que el vínculo se tenga que estrechar, que todo se vuelva más hostil y paradójicamente pues es el único amor que tienen. Estamos hablando de la madre mucho, pero ¿qué papel ejerce el padre de esta historia? Claro, el padre yo creo que simboliza un poco a todos estos hombres que han pasado por la vida de ellas. Está el padre, está Bruno, que es el novio, y luego está el juez. Entonces son tres hombres ausentes, o sea, no uno está ausente porque es un cadáver, el otro porque es un padre que no se responsabilizó nunca y el otro porque es un juez que nunca responde. Entonces, pues yo creo que el padre, al igual que el resto de hombres, representa pues a esas personas que han provocado un descuido en ellas dos, que las han atravesado desde la ausencia y ellas tienen que acarrear con ese duelo. Por eso están acarreando un cadáver, que el cadáver no deja de ser el padre, el novio y el juez. Son todos los hombres que no les han dado los cuidados que ellas pues evidentemente de forma natural debían de tener. Con respecto a ese juez, que es un personaje fantasma, porque es verdad que nunca responde, pero ella fantasea un poco con él, ¿no? Porque hay un capítulo en el que empieza como a decirle, pero cuéntame qué pantalones usan, fantasea un poco con la figura del juez. Claro, al final pues imagino que tiene que ver con esto, ¿no? Como todas las personas en la vida de estas dos mujeres están ausentes, pues la única manera que ella tiene de poder acceder a ese juez que nunca le contesta es fantaseando con su imagen, fantaseando con su físico, fantaseando incluso con sus respuestas. Imagina qué es lo que tú me responderías. Y así va edificando a la imagen esa fantasma de un juez que no existe, o que sí existe, que ya veremos al final de la novela si existe o no, pero que aparentemente está ausente, ¿no? Y es una manera que ellas tienen de rellenar ese hueco de ausencia, a través de la fantasía, a través del delirio o unos chupitos en los chiringuitos de Garrucha. Bueno, a través de esta historia pues puedes hablar de temas en la novela, de esas relaciones madre-hija, de los celos, del amor, ¿de qué manera se articulan todos esos temas en la trama? Pues yo creo que están interrelacionados, ¿no? Aparte de dos mujeres, bueno, para empezar tenemos un cadáver, ¿no? Esto ya da una sensación de es el fantasma de la persona que ya no está, ¿no? Que esto otra vez remite al duelo y a la ausencia de aquella persona que se fue. Y luego tenemos a estas dos mujeres que son unas supervivientas natas que intentan de alguna manera pues sobrevivir, subsistir, intentar pasárselo bien de una manera súper absurda en mitad de sus vacaciones mientras acarrean a un muerto. Entonces yo creo que están relacionados en ese sentido. Hay un deseo por parte de ellas dos de poder interrelacionarse con otras personas, de encontrarse en el otro, ¿no? Y de poder cubrir esas ausencias, tener presencias, pero nunca terminan de encontrarlas.
y la única presencia que tienen pues es esto. Entonces es relación materno-filial para sobrevivir, los 3 hombres ausentes y un cadáver que representa la ausencia, ¿no? Es la manera de tener esa carne que no está. Es verdad, porque no hemos hablado del título, tener la carne viene de ahí, de lo que estás explicando en este momento. Eso es, justo, o sea, como están tan agujereadas estas mujeres, no tienen ningún tipo de presencia en su vida más que a ellas mismas, pues están emperradas en querer cubrir esas ausencias y esos huecos con toda la carne. Entonces la manera de tener toda la carne es, pues en este caso, asesinando, intentando detener las funciones primarias de ese hombre que intenta huir, ¿no? Si yo me lo cargo, pues detengo sus funciones primarias, sus funciones vitales y ya me lo quedo y ya tengo la carne conmigo, ¿no? Pero bueno, paradójicamente, pues esa persona ya está muerta y es un residuo, entonces no lo tienen. De todas formas, en literatura no es muy habitual encontrar temas escatológicos que sí aparecen aquí. Claro, sí, la escatología yo creo que era fundamental porque, bueno, por un lado tenemos un cadáver, que eso ya es tremendamente escatológico, ¿no? Tiene fluidos, está en proceso de descomposición. Y por otro lado pues tenemos a estas 2 mujeres que están agujereadas desde un punto de vista físico y simbólico. Simbólico, pues por lo que hemos dicho, están atravesadas por un duelo permanente, por ausencias permanentes. Entonces en ellas hay constantemente una necesidad de cubrir esos agujeros o de salirse de esos agujeros en la búsqueda de otra persona que les pueda cuidar, que les pueda dar ese amor que les falta, ¿no? Entonces, bueno, son 2 mujeres que intentan sobrevivir como pueden a través de lo abyecto, de lo más mugriento, porque al final pues es lo único que les queda, ¿no? Hablemos ahora un poquito del lenguaje de esta novela, que tiene mucho que ver con el entorno y con la generación a la que tú o escritores como tú pertenecéis, porque habéis nacido en un mundo muy tecnológico, muy audiovisual. En ese sentido, vuestro contexto generacional, con el uso de las comunicaciones a través de mail o a través de... Sí. Todo eso está en la novela, es decir, es una novela de tu generación. Claro, sí, por un lado está este lenguaje desmontado, ¿no? Que es un lenguaje que roza la oralidad, más que la oralidad diría que roza el desfiladero de pensamientos, porque son todos los pensamientos caóticos que tiene una persona en la mente, ¿no? Y que, como decíamos, pueden ser tremendamente perversos. Entonces intenta la escritura emular ese pensamiento, pero por otro lado es verdad que hay mucho de redes sociales porque... Bueno, la fantasía o la capacidad de fantasear creo que ocurre ya en sí mismo en las redes sociales. Construimos una imagen virtual, una imagen imaginaria, valga la redundancia, en redes sociales que nos ayuda a edificar nuestra personalidad, pero a la vez se vuelve un poco fantasmal, ¿no? Porque está ahí como expandiéndose en internet, pero no es del todo sólida. Entonces, por eso el lenguaje tal vez roce, pues es que al final el pensamiento también es muy fantasmal. O sea, yo creo que redes sociales y pensamiento están ahí como entrelazados, y el lenguaje que se ha usado para poder mostrar esa idea fantasmal creo que ha sido este lenguaje dinamitado, que la gramática no queda muy clara, hay muchas onomatopeyas, interjecciones, ¿no? Y muchas referencias literarias también, ¿no? Sí. Que son un poco, no sé si son las tuyas propias, entiendo. Sí, bueno, estas referencias literarias es verdad que es algo que no me suelen preguntar. Yo creo que las hace la protagonista ya porque llega a un punto en el que, como es consciente de que no recibe respuesta del juez, ya tiene que divertirse ella en su propio discurso y hacer de su discurso una obra de arte, ¿no? Ya su discurso se está convirtiendo en un artefacto, casi en un hechizo, y bueno, pues empiezan las referencias literarias y empieza a mezclar su pensamiento con Faulkner incluso, ¿no? Llega a un punto en el que su imaginación se desborda hasta ese punto y ya pues ha edificado una especie de espacio de divertimento y de entretenimiento que podría ser perfectamente una obra literaria en sí misma. ¿Te sientes cómoda a la hora de escribir? Porque tú has escrito piezas teatrales, pero a la hora de enfrentarte en un libro, no sé, el punto de vista es diferente, ¿te sientes de manera distinta o cómo ha sido la experiencia? Para mí, al final, todos los géneros están interrelacionados. Sí. Entonces, creo que la diferencia que puede haber es que cuando escribes teatro, pues sí tienes que estar de alguna manera pensando en la escena. Entonces sí hay unas limitaciones que a la vez son detonantes, ¿no? Y que te ayudan para ir cerrando elementos. Al final las obras de teatro, el tiempo convencional suele ser de 1 hora y media, ¿no? Luego hay obras duracionales que duran mucho más, valga la redundancia, pero en el caso de la novela, que lo iba pensando el otro día y me estoy dando cuenta ahora viendo en redes sociales cómo se está leyendo, cómo se está recibiendo,
que claro, no es que yo voy a un teatro y veo una obra de teatro durante 1 hora y media, sino que yo compro la novela y me acompaña durante mi cotidianidad y se puede alargar hasta cuando yo quiera, ¿no? Porque voy leyendo un capítulo detrás de otro, lo puedo leer en 1 hora o puedo estar tal vez un año leyéndola. Entonces, en ese sentido, pues creo que más que diferencia a la hora de escribir es más en la recepción. Vale, es diferente entonces, estás percibiendo diferencias a la hora de... Sí, porque un poemario, por ejemplo, pues es algo que se suele leer como mucho más deprisa y algo como de intensidad, está todo más intenso y en un plazo más corto. También se puede ir dejando, se puede ir intercalar un poema con otro, pero no hay una continuidad. En la novela sí creo que hay una continuidad que es como que te acompaña en tu día a día, es otra historia paralela, es como si otra persona te estuviera acompañando de la mano y tú pudieras viajar de repente a su universo, ¿no? Mientras estás en el metro yendo hacia el trabajo o hacia donde quieras. Los que escribís, yo por lo que he escuchado con autores, cuesta mucho trabajo hacerse un hueco en literatura. En teatro no lo sé si realmente la gente que hace teatro, que sois jóvenes, tenéis ayudas, subvenciones, ¿o podéis llevar a cabo los proyectos? Bueno, hay ayudas, pero siempre necesitamos más. O sea, creo que es muy reducido el número de subvenciones, financiaciones, ayudas y becas que hay. Y además lo terrible de esto es que muchas veces van destinadas a las mismas personas. Entonces es difícil sí encontrarse un hueco, ¿no? Creo que es una cosa que está basada mucho en la insistencia, en tener que trabajarlo mucho, casi como un albañil, estando ahí día tras día, despertarse. Bueno, que es que al final lo tenemos muy romantizado el oficio y yo creo que es un oficio pues que hay que dedicarle muchas horas y ya no solamente las horas de trabajo delante del ordenador o de la libreta o de lo que sea, sino todo lo que forma parte de una vida, es decir, tienes que leer libros, tienes que encontrar tiempo para leer esos libros, tienes que encontrar tiempo para escribir, tienes que encontrar tiempo para investigar. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos tener más subvenciones y más financiaciones para poder financiar algo que es tan inmenso, ¿no? Que no es una cosa que tenga un horario laboral desde las 9 de la mañana hasta tal, o desde las 8 a las 7 o lo que sea, sino, bueno, es una forma de vida. Sois mucho las voces jóvenes que estáis escribiendo y hacéis Sí. que sois muy creativos. Sí. Hablando de literatura, me gustaría que me destacaras a gente de tu generación que te gusta especialmente cómo escribe. Pues, por ejemplo, Laura Rodríguez Díaz, que es de aquí de Sevilla, ella escribe una poesía que me parece interesantísima, ¿no? Que creo que encuentra el equilibrio entre la sutileza y una especie como de... ella es muy acuciante y es muy afilada y a veces incluso roza lo escatológico, pero es bastante contenida y a mí eso es lo que me encanta de su poesía, ¿no? Y bueno, podría mencionarte muchísimo. Aida, por ejemplo, Aida González Rossi, que acaba de sacar un libro que es Leche condensada, publicado en Caballo de Troya, que también trabaja lo escatológico. Y tenemos a Juan P. Sánchez también con ese libro Desde las gradas, publicado en Letra Versal. Bueno, yo creo que hay muchísimas voces que están apareciendo ahora. Luego hay una que me encanta, que ahora no voy a recordar, Elisa Castelo creo que se llama, que tiene una poesía fragmentaria. Bueno, hay muchos poetas y muchas poetas y escritores y escritoras en general. Sara Barquinero, por ejemplo, novelista que publica en Lumen, ahora va a publicar Los Escorpiones. Creo que tiene un tipo de narrativa que a mí en concreto me interesa y creo que en general a la gente también, ¿no? Que es esto de la obsesión, la persecución, la neurosis, el miedo a lo que pueda generar como conspiraciones, ¿no? La paranoia, creo que lo trabaja muy bien. Entonces, bueno, estos son áreas que al final estamos trabajando todo el rato. Bueno, pero eso es bueno. Es bueno. Lo que necesitamos es que nos paguen más. Exactamente. Bueno, Carla, pues te agradezco muchísimo que me hayas atendido. Y que espero que disfrutes de Sevilla y que te vaya todo genial. ¿Vale? Muchas gracias, Nada, ha sido un placer.